En este ejemplo, tenemos una tabla de preferencia y hacemos varias preguntas. Mirando la tabla de preferencia, aviso como la primera fila nos dice un número de votantes mientras que la segunda hasta la quinta fila nos diga los primeros votantes, segunda, tercera y cuarta elección. Mirando las opciones, avise como los candidatos son A, D. Fije la primera pregunta es, ¿cuántos votantes votaron en esta elección? ¿Cuál sería la suma de esta primera fila? Tenemos 11 más 19 más 10 más 3 más 2 más 12 más 4 que es igual a 61. Así que un total de 61 votantes votó esta elección. A continuación, se nos pregunta, ¿cuántos votos de primer lugar se necesitan para una mayoría? Una mayoría es más que media, así que queremos comenzar encontrando la mitad o el 50% de 61. Para encontrar el 50% de 61, convertiremos el 50% a un decimal que es 0.5 o 0.50. Luego multiplicar por 61. Esto nos da 30.5. Por supuesto, no podemos tener una parte fraccional de un voto, y también una mayoría es más que medio, y por tanto tenemos que redondear esto hasta 31. Por lo tanto, se necesitan 31 votos de primer lugar para una mayoría. Quiero señalar que si había un total de 60 votantes, la mitad de 60 sería 30, pero 30 no sería suficiente de votos porque tenemos que tener más de medio o más del 50%. Por lo tanto tenemos que tener 31 votos de primer lugar para una mayoría si solo había 60 votantes. A continuación, ¿qué candidato o elección tiene la mayoría de los votos de primer lugar? Podemos determinar esto analizando las primeras y segundas filas. Aviso como el candidato D recibió 11 votos de primera elección pero el candidato A recibió 19 más 10 más 4 o 33 votos de primera elección. F recibió 3 más 2 o 5 y G recibió 12, y por lo tanto A recibió la mayoría de los votos de primer lugar. A continuación, se nos pregunta, ¿quién candidato o elección tiene la menos votaciones de primera elección? Aquí debemos ser pequeños cuidados, porque si un candidato no se presentó aquí en esta fila, significa que no recibieron ningún voto de primera elección, que sería el candidato con el menos votos de primer lugar. Pero cada candidato aparece en esta fila. Por lo tanto, cada candidato recibió al menos algunos votos de primera elección. Mirando al candidato F. F recibido solo 3 más 2 o 5 votos de primer lugar. ¿Cuál es el menor? Así que esto sería candidato F. A continuación, se le pregunta, ¿qué candidato o elección tenía el voto más último? Que en este caso sería la mayoría de los votos de cuarta elección. Analice esta fila aquí, A recibió un total de 11 más 2 o 13 votos de cuarta elección, pero aviso al candidato D recibió 19 más 10 o 29 votos de cuarta elección, G recibió 3 más 4 o 7. Y F recibió 12. Tan candidato D recibió la votación de cuarta elección o de último lugar. Y luego finalmente, ¿qué candidato o elección tiene el menos votos de último lugar? De nuevo, había un candidato faltando de esta fila aquí que nos da los votos de cuarta elección. Ese candidato recibiría 0 votos de cuarta elección, y por lo tanto sería el candidato para esta pregunta. Pero de nuevo cada candidato aparece en esta fila, y aviso candidato G recibió 3 más 4 o 7 votos de cuarta elección, y por lo tanto G recibió el menos último lugar. O votos de cuarta elección. Espero que hayas encontrado esto útil.